Pronto es miércoles de Rompesemana, el análisis político con Carlos Salomón. Lo voy a dejar con el comentario de Carlos Salomón y yo regreso después de esta pausa. Antes que apareciera en escena el virus que ha afectado al mundo y en particular a México, teníamos un perfil diferente. Éramos un país moderno, con problemas, pero éramos la economía 14 del mundo. Teníamos una desigualdad despiadada. Unos pocos tenían mucho y más que eso. 6 personas eran las más acaudaladas y concentraban mayor riqueza que la mitad de la población. 62 millones de mexicanos vivían en pobreza y todo eso en un sistema económico injusto y patriarcal que recarga el trabajo no remunerado en las mujeres. Desde antes de la pandemia y ahora en plena pandemia, los trabajos del cuidado de los niños, de adultos mayores y personas enfermas o con alguna discapacidad se deja a las mujeres, las cuales se quedan fuera del mercado laboral por dedicarse a tareas sin paga. La eliminación de las guarderías es un ejemplo de cómo se golpeó el sector de mujeres al dejarlas sin un instrumento de atención a sus hijos. El actual gobierno ha destinado recursos a programas sociales con la finalidad de disminuir la pobreza, pero esos programas no han resuelto los problemas causados por la pandemia. México era el país más desigual del mundo, era despiadadamente desigual. Según cifras oficiales, la mitad de la población vivía, hasta antes de la pandemia, con 102 pesos diarios, que en aquel entonces eran equivalentes a $5.5 al día. Y a esto había que añadir que solo el 4% de la recaudación fiscal procede de los impuestos a la riqueza y además los grandes capitales evadían hasta el 30% de sus obligaciones. Una economía letargada, un petróleo que se derrumbó por razones externas y el coronavirus que en apenas 2 meses puso en estado crítico la economía y mandó a la cárcel domiciliaria a millones y les quitó el trabajo y sus fuentes de ingreso. Pero hay un tema que no es medible y que hace tanto daño como el virus o el desempleo. Es la depresión y angustia que genera ante la población la incertidumbre de lo que puede pasar. Un alargamiento del confinamiento provocará más daño económico y emocional y cuando al fin salgamos de esta cuarentena, el país sin duda será otro. Y les puedo adelantar, más pobre y más desigual que al principio de este año. La agresividad del virus, Salvador, y las medidas económicas adoptadas borrarán los avances obtenidos. Cuando abramos las puertas, Salvador, veremos un país diferente, con nuevas normas y nueva normalidad social. Volveremos a empezar desde abajo. Pero sin duda, Salvador, la sociedad se levantará entre los escombros físicos, económicos y psicológicos que la pandemia está provocando aquí en México.